Gracias a todas y todos por acompañarnos. Estamos presentando en esta reunión el primer informe del año 2022 del Observatorio Legislativo de Cuba de Demamblat, esta iniciativa que nosotros venimos llevando adelante ya desde hace un par de años y que ahora han estado a cargo de la redacción de este informe de Joana Silano y Eloy Viera. También tenemos en el panel de esta presentación a Nickmer Evans. Vamos a tratar sobre el tema de la consulta popular al Código de las Familias en Cuba, y Nickmer también va a hablar de la experiencia en Venezuela sobre temas relacionados a esto. Así que ahora le paso la palabra a Jesús, que va a hacer unas palabras de introducción, y después les presento a cada uno de los expositores y las expositoras del día de hoy para que hagan sus intervenciones. Después vamos a pasar a un momento de preguntas y respuestas. Adelante, Jesús. Gracias, Valen. Bueno, quiero darles la bienvenida a todos, a todas. La verdad, muy agradecido porque nos acompañen. Les comento brevemente, para los que no acostumbran a acompañarnos, nosotros de Transparencia Electoral tenemos esta iniciativa que es de MAMLAT, que aborda la influencia de regímenes liberales en la región, tiene varias iniciativas. Una de ellas es, digamos, un esquema de capacitación o acompañamiento permanente al activismo cubano desde distintas perspectivas. En este caso estamos trabajando lo que tiene que ver con el Código de las Familias y específicamente la consulta popular, que es el mecanismo, digamos, que se está usando en este momento, desde el 1 de febrero y hasta el último de abril, en el que se supone que la ciudadanía cubana, bueno, participa y discute, ¿no?, el proyecto de Código de Familia que fue presentado, y luego esto eventualmente iría a un referéndum, ¿no? El informe, ya Eloy y Joana van a ahondar sobre eso. Bueno, tiene que ver con las características de este mecanismo y también con lo que es la realidad en Cuba y cómo efectivamente esto sucede. También nos acompañan parte de este grupo de activistas de Cuba que cada 15 días, bueno, se reúnen con nuestro equipo para hablar de estos temas, pero quiero también agradecerles a algunas personas que estoy viendo acá que están conectadas, por ejemplo, Claudia Guzmán de México, Daniel Pavón del Observatorio Electoral de Venezuela, José María Paz de Bolivia, y que es parte también del Consejo de Expertos de Transparencia Electoral, a Tamara Adrián, también de Venezuela, y a Nick Merevan, que nos va a acompañar como expositor, justamente para que él nos pueda dar esa perspectiva de lo que fue el intento, lamentablemente fallido, de impulsar el referendo revocatorio en Venezuela, de manera de tener al final de las exposiciones, de alguna manera un balance de los obstáculos que enfrentan los mecanismos de democracia directa en regímenes autoritarios, ¿no? Y cómo estos regímenes, bueno, ya sea de manera formal a través de lo que establecen las leyes o de manera informal a través del uso de las instituciones, obturan la participación ciudadana genuina y termina siendo, en el caso de Cuba, digamos, una discusión guiada, ¿no?, sobre ciertos temas, y en el caso de Venezuela, bueno, efectivamente, como pasó en 2016, vuelve a suceder este año y no hay oportunidad de que avance el mecanismo de referendo revocatorio. Así que quería dar estas palabras y agradecerles a los que no trabajan normalmente el tema Cuba, que nos acompañen, porque entendemos que este es un tema transversal, ¿no?, el tema electoral, bueno, nos gustaría que un poco se empaparan también de este tema y de que pensemos en los procesos electorales de América Latina, y cuando nos adoptemos también pensemos en lo que pasa en Cuba. En Cuba este año está la consulta popular, luego esto se supone que hay un referendo, y también se supone, y siempre digo se supone porque nunca se sabe, hay elecciones a delegados municipales en el segundo semestre. Así que es también algo para tener mucha atención lo que suceda en Cuba a nivel electoral. Así que lo dejo hasta acá y los escucho. Gracias, Jesús. Ahora paso a presentar a una de las autoras de este informe que estamos presentando en esta tarde, que es Joana Silano. Joana es investigadora postdoctoral de la UNAM Enes León, codirectora de GAPAC y coordinadora de contenidos de Demamblat. Joana, muchas gracias por
tu tiempo una vez más y por llegar a las corridas para estar aquí con nosotros esta tarde, así que te paso la palabra para que hagas tu intervención. Muchísimas gracias por la presentación, Vale. Igual, muchísimas gracias a Transparencia Electoral y a DeMonLat por la confianza y por la invitación a trabajar en este informe que tiene unas características particulares porque justamente recoge o intenta recoger las principales ideas o cuestionamientos o criterios diversos que hay sobre el proceso de consulta popular del Código de Familias. Básicamente lo que hicimos Eloy y yo cuando comenzamos a pensar el informe fue tratar de analizarlo en 3 sentidos. En primer lugar, pues analizar la consulta popular en términos de mecanismos de democracia directa. Si efectivamente las reglas, las características de la consulta popular en Cuba cumplían los requerimientos mínimos de los mecanismos de democracia directa. Y esa es una de las cosas que más cuestionamientos, inquietudes, dudas ha generado en las personas que han estado al tanto de la discusión y la consulta popular del Código de Familias en Cuba, en tratar de entender qué significa consulta popular en Cuba, en todo mecanismo deliberativo y no mecanismo de democracia directa, entendido como un voto, ¿no? Como podía pasar en otros países de América Latina. Y eso fue lo segundo que hicimos, ¿no? Revisar un poco en América Latina cuáles eran las figuras similares o las figuras de la consulta popular y qué características tenían esta consulta popular y por qué la consulta popular a la que estaba siendo sometido el Código de Familias no cumplía con estos estándares mínimos en términos de transparencia, de cuantificación de resultados, de posibilidad de la ciudadanía de solicitarla en algún momento del proceso legislativo como iniciativa ciudadana y no solamente como disposición del poder. Entonces ese es otro segundo momento que tiene el informe con un análisis comparado de en qué medida casi todos los países de América Latina regulan mecanismos de democracia directa y regulan en algunos casos consultas populares con características diferentes a este proceso deliberativo que más bien se traduce, ya lo decía Jesús, en un proceso de discusión en los barrios o en espacios informales de las normas en algún momento del proceso legislativo, pero siempre a impulso o siempre con el mandato de la autoridad. O sea, siempre lo decide la Asamblea Nacional y en este caso es lo que ha pasado con el Código de las Familias. Y lo otro que quisimos hacer en el informe fue plantearnos algunas interrogantes o algunas preguntas respecto a qué podíamos esperar de este proceso y qué podía hacer la sociedad civil organizada, los activistas que habían estado impulsando durante décadas cambios legislativos que se veían reflejados en este código para garantizar transparencia en el proceso, para garantizar que esta última versión, que es una versión que ya lo ha dicho Eloy en algunos otros espacios y que probablemente abundará un poquito en su intervención, que incorpora una serie de ampliaciones de derechos, de temáticas que por primera vez aparecen en el Código de Familias cubano, como es el caso de los cuidados, como es el caso también del matrimonio igualitario, salga efectivamente con esa carga de progresismo y con esa carga de ampliación de derechos que tiene el anteproyecto que hoy se está discutiendo. Entonces eso es lo que tratamos de preguntar. ¿Qué garantías hay en un escenario donde nos fue prácticamente imposible en algún momento tener información certera ya a días de la consulta, de dónde se iban a hacer las consultas, de cuál iba a ser la matriz organizativa de las consultas, de consultar, valga la redundancia, un documento oficial que recogiera cuáles iban a ser las indicaciones que recibían los ciudadanos que organizaban la consulta? Bajo esas condiciones de realización más prácticas, ¿no? Donde nos reunimos, cómo nos reunimos, quién puede observar, quién puede preguntar, qué criterios se van a tomar o no se van a tomar para incluir una propuesta o no. Esa fue como la última parte del informe, ¿no? Tratar de hacernos esas preguntas, ¿dónde está la transparencia y dónde podríamos incluir algunas estrategias de incidencia para la sociedad civil organizada, para los activistas y las activistas y para todos los ciudadanos que se quisieran involucrar en las discusiones y tomando en cuenta esos elementos de contexto, ¿qué garantía teníamos? Y es una de las conclusiones del informe, ¿no? ¿Qué garantías tenemos de que el código que efectivamente en algún momento, también con reglas todavía muy opacas en términos de certeza jurídica, que ese anteproyecto que se lleve a referendo sea el código que hoy estamos discutiendo y que efectivamente reflejen las adecuaciones que probablemente se hagan
después de la consulta reflejen la voluntad o el sentir de la ciudadanía que participa en la consulta, ¿no? Entonces, la invitación sobre todo a que lean el informe está disponible para descarga en la página de Demoanla, también a través de las redes sociales de Transparencia y Demoanla se ha estado compartiendo y acercarse un poquito más a este proceso. Hola, ya estoy por aquí. Hola, ahí están ingresando algunos de las personas que están en Cuba porque tenían algunos problemas para entrar. A ver, vamos a silenciar. Ahí está. Ahora le paso la palabra a Eloy Viera Cañive. Eloy es otro de los autores de este informe del Observatorio Legislativo de Cuba del mes de enero de 2022. Eloy es abogado, es coordinador del Toque Jurídico, fundador e impulsor de la Fundación Colectivo Más Voces, y también colaborador de Demoanla en algunos de los productos como este informe. Así que te paso la palabra, Eloy. Muchas gracias también por tu tiempo y por compartir con nosotros una vez más. Sí, muchas gracias, Vale, y muchas gracias por el espacio y nada, darle las buenas tardes al resto de la audiencia. Como decía Joana, es un informe que lo que pretende es ofrecer algunas luces sobre lo que es el mecanismo de consulta popular en Cuba, que hay que decir que es bien popular, no por el uso por parte de la ciudadanía, sino porque ha sido un mecanismo popular por parte del poder, o sea, ha sido un mecanismo utilizado mucho por parte del poder, sobre todo a los efectos de legitimar decisiones y a los efectos de ofrecer imágenes de participación e incidencia de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas. Pero en el caso de la consulta popular con relación al Código de Familia, yo en lo personal siento que en esta oportunidad la consulta popular y el referéndum al que será sometido el Código de la Familia termina siendo una doble plebiscitación de derechos, ¿no? Sobre todo en primer orden, y digo una doble plebiscitación de derechos porque el referéndum actuará como una especie de plebiscito en el que se pondrá en manos de la mayoría pues los derechos de una minoría que, como decía Joana, ha estado por décadas luchando la inclusión de derechos que hoy recoge este código. Pero la consulta popular a su vez también es un mecanismo de plebiscitación, porque lo que ha funcionado, como ha funcionado la consulta popular durante muchísimo tiempo en Cuba, es como un termómetro de la realidad social, como un termómetro de los criterios de la ciudadanía a los efectos de poder modificar una norma jurídica en función de que su aprobación tenga el menor costo político para el poder. Ciertamente, todo este tema del matrimonio igualitario, de la inclusión de los derechos de las minorías, sobre todo la comunidad LGBT, se convirtió en un parteaguas en el discurso público cubano relativo al proceso de reforma constitucional y concluyó en su momento la consulta de aquel proceso, pues concluyó con la exclusión del artículo 68 de la Constitución que garantizaba desde el texto constitucional pues el matrimonio igualitario. Y en ese momento la consulta funcionó como mismo pretende funcionar hoy, como un proceso también de plebiscitación, pero además de lo que Joana y yo hemos llamado desresponsabilización estatal con la licencia que eso pueda, la licencia poética que me tomo a los efectos de utilizar ese término. Pero básicamente como el Estado cubano ha utilizado la consulta es como un mecanismo para poner en manos de la ciudadanía la decisión final de temas socialmente sensibles o políticamente relevantes para ellos, ¿no? Y es un proceso en el que el Estado relega la función de garante de derechos en algunas mayorías y cumple con una doble función, con la función de ofrecer una imagen de participación ciudadana. De hecho, ese es el fin de casi cualquier consulta popular en el mundo, vinculante o no. Y segundo, cumple también con la función de, en caso de que, que el criterio de alguna mayoría se imponga, pues que la responsabilidad total de la no garantía de derechos no recaiga completamente en el Estado, sino que recaiga en el pueblo que es gobernado por parte de ese Estado. Y eso es parte también del propio diseño del proceso de consulta popular en Cuba, que a diferencia de otros lugares del mundo donde pueden haber consultas populares vinculantes o no vinculantes, en el caso cubano, desde el propio diseño del instrumento, es un mecanismo que no establece vinculación ninguna para el Estado cubano. Ninguna consulta popular es vinculante para el gobierno cubano, para el Estado cubano, y por tanto hay un problema adicional que es el problema de la transparencia y la capacidad de auditoría
y control que tenga la ciudadanía sobre los planteamientos o sobre ese espacio deliberativo que se pueda desarrollar en torno a la consulta. Eso es completamente improcedente en el caso cubano por dos razones fundamentales. La primera es por la estructura propia del Estado cubano, que es una estructura donde toda la institucionalidad está supeditada a la funcionalidad de un partido, un único partido, que en este caso es el Partido Comunista, y por eso hago la salvedad, porque sobre todo después del 2019, con la nueva constitución, pues se creó un nuevo estamento estatal que no existía de forma permanente en Cuba, que es el Consejo Electoral Nacional, que en este momento pues es como el órgano rector de todos los procesos electorales, incluidos las consultas populares. El Consejo Electoral Nacional no es otra cosa que un apéndice más de la institucionalidad cubana, que es un apéndice del Partido Comunista, y juega un papel importante también porque reproduce las mismas lógicas de opacidad del propio Estado cubano. Hoy no hay ninguna normativa todavía publicada hoy de parte del Consejo Electoral Nacional, ninguna norma jurídica que regule y establezca cuáles son las reglas de incidencia o las reglas que se van a utilizar para medir la real incidencia de los planteamientos. Hay teóricos cubanos que han publicado incluso en medios oficiales que la consulta popular en Cuba se rige por el mayor número de planteamientos con relación a un mismo tema, esos son los que más inciden. O sea, hay tratadistas que están diciendo que la incidencia en la consulta popular se basa en rasgos cuantitativos, lo cual es también una falacia argumental, porque consultas anteriores han demostrado que no es el volumen de planteamientos el que incide realmente en la decisión final de incluir o no cierto y determinado elemento en un texto jurídico determinado. Y pongo un ejemplo que he repetido muchísimas veces hasta el cansancio, y es el ejemplo de que en la última consulta popular que se efectuó en Cuba, que fue la consulta del proyecto de constitución, el propio gobierno reconoció que más de 12.000 personas apostaron o pidieron que en la Constitución se reconociera la posibilidad de elegir directamente al presidente de la República. Y esas 12.000 personas que repitieron ese mismo planteamiento en todas y cada una de las reuniones que se hicieron alrededor del país, pues no fueron tenidas en cuenta. Esa idea no fue tenida en cuenta en el proyecto final de Constitución. Sin embargo, solamente 500 personas, estos son datos oficiales también ofrecidos por el gobierno, solamente 500 personas pidieron la inclusión del término comunismo porque se había retirado del borrador, o sea, se había eliminado la palabra comunismo de la Constitución, y 500 personas durante la consulta pidieron que se reincorporara el término Constitución, y las personas encargadas de filtrar todos y cada uno de esos planteamientos entendieron que 500 planteamientos con relación a la reinclusión del término Constitución pues era mucho más válido que 12.000 que pedían la inclusión de la elección directa del presidente. Por tanto, no son criterios cuantitativos los que influyen en la real incidencia final del poder en Cuba. Lo cierto es que hay una importante opacidad con relación a los mecanismos de control y de auditoría sobre el propio mecanismo de consulta, y que han sido resumidos, yo creo, con una frase genial que el otro día compartía Leandro desde su Twitter de un programa oficial de la televisión cubana en el que participó la presidenta del Consejo Electoral Nacional, que decía que como el Consejo Electoral Nacional era un organismo independiente, no podía ser auditado o supervisado por ningún otro organismo, y que sus mecanismos de auditoría y supervisión eran propios, y hablaba ya no de una auditoría, sino de un control interno del propio Consejo Nacional Electoral sobre sus propios procedimientos. Hasta ese nivel de opacidad institucional, pues ha llegado la lógica y la reproducción de este tipo de mecanismos en Cuba, que los separan, y en eso hemos estado de acuerdo profundamente Giovanna y yo, que lo separa de cualquier mecanismo de democracia directa, o al menos de los requisitos y las esencias de cualquier mecanismo de democracia directa del mundo entero. Se establece así como un mecanismo populista más, como un mecanismo que pretende servir de más de una tapadera o de un mecanismo de propaganda política, de ingeniería política, que es un mecanismo de real incidencia y participación ciudadana. Yo, igual que Giovanna, los invito a que se remitan igual al informe, y ahí podrán encontrar elementos comparativos, sobre todo también con otras consultas populares anteriores, y cómo se han reproducido tendencias a lo largo de todos los años, porque ha sido un proceso que se ha utilizado bastante, creo yo, desde la década de los 70, que fue establecido justamente para discutir el primer código de familia que tuvimos en Cuba, que fue en el año 1975. O sea, hoy se ha levantado un revuelo con relación a una consulta popular en torno a un código de familia, pero la consulta popular como mecanismo de participación ciudadana se estableció en Cuba también para discutir el primer código de las familias que tuvimos en Cuba y el tercero que tuvo Latinoamérica, que es el código de familia todavía vigente hoy.
Gracias, Eloy. A ver, ahí lo tenemos a Nickmer, ahí está. Gracias, Eloy, por tu explicación. Ahora, a ver si está Nickmer. Estaba saliendo y entrando otra vez. Nickmer, ¿me escuchas? Sí, ahí está. Ahí está. Ahora les presento, bueno, se han sumado varias personas más en este trayecto. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Hemos escuchado las intervenciones de Giovanna Silano y de Eloy Viera sobre el informe del observatorio. Ahora le voy a pasar la palabra a Nickmer Evans, que es politólogo, magíster en psicología social, profesor universitario, director de Punto de Corte, vocero de Mover y presidente de MDI. También es expreso político, es venezolano. Muchas gracias por estar con nosotros, Nickmer, y por acompañarnos con tu intervención esta tarde. Te paso la palabra. Está silenciado. Gracias, Valentina. Disculpen si me retrasé en la conexión, pero es que se me acabó la pila del teléfono exactamente en el momento en que iba a entrar y bueno, tuve que hacer malabares para reconfigurarme acá. Mira, escuchando a los compañeros que analizan en relación con el informe la situación de la consulta en Cuba, que debo confesar desconocía detalles que fueron expresados por parte de ellos. Y viviendo recientemente lo que hemos vivido en Venezuela en relación con el tema de la convocatoria del revocatorio, veo que hay procesos que se van dando de simulación de democracia que van generando sin duda alguna una falsa percepción de aspectos que al final terminan siendo utilizados para la profundización del autoritarismo y diría yo incluso del autoritarismo, no, del totalitarismo, ¿no? En nuestros países latinoamericanos que son objeto y víctima en este momento de la violación flagrante del Estado de Derecho y de Justicia. En Venezuela, la Constitución establece en el artículo 72 el derecho a revocar a los funcionarios electos en Venezuela. Nosotros en Venezuela hemos tenido ya varias experiencias en relación con la convocatoria del revocatorio y de los referéndums en general. Algunos han sido favorables y otros no. Progresivamente, desde que la Constitución del 99 tiene vigencia, la primera convocatoria a un referéndum revocatorio contra el presidente Chávez en el 2004 llegó a desarrollarse y el resultado fue favorable a Chávez, con una serie de ventajas desde el punto de vista de la posibilidad del manejo del tiempo para la aplicación de una serie de políticas públicas que lograron llamadas misiones, que lograron como objetivo revertir la opinión pública en aquel momento y poder generar el hecho de la percepción de que hubo una victoria por parte de Chávez en relación con esta consulta. Después hubo un referéndum consultivo vinculante en relación con el cambio de la Constitución para lograr modificar 69 artículos que Chávez perdió. Esto, por supuesto que ponía a pensar en aquel momento que el poder electoral podía tener realmente unas implicaciones medianamente ecuánimes desde el punto de vista de los resultados de los procesos de consulta en este ámbito. Y bueno, todavía en el periodo de Chávez se podía decir que había la posibilidad de la utilización de estos recursos para poder revertir algunos procesos decisionales, no así los resultados electorales presidenciales. Posteriormente, Chávez utiliza igual una serie de enmiendas a la Constitución para afectar exactamente el elemento que más le interesaba, que era la posibilidad de la reelección indefinida, que estaba planteada en esta consulta que perdió, y bueno, a los 2 años decidió hacerlo por separado y logró el apoyo de la mayoría de la gente en esta consulta para poder hacer la enmienda constitucional. Teniendo estos precedentes y sabiendo muy bien que Maduro ha tenido una política que ha atentado permanentemente en contra de la vigencia del Estado de Derecho y del reconocimiento de los resultados electorales e incluso modificación y alteración de los procesos
llegando al punto de que en el último ejercicio de escogencia de una supuesta Asamblea Nacional Constituyente, hubo un proceso de segmentación y corporativización del voto. Por ejemplo, en mi caso, si yo hubiese votado en esas elecciones, yo votaba como empresario, solamente porque tenía un registro mercantil de alguna empresa que nunca desarrollé. Y había gente que podía tener 2 y 3 votos, capacidad de votar 2 o 3 veces para escoger a algún constituyentista, si estaba en determinados sectores o distintos sectores que estuviesen contemplados dentro de la corporalización del voto. Ya en este proceso flagrante de desdibujar las características de la posibilidad de la utilización del voto como un proceso decisional, sin embargo, en Venezuela se buscó, después de todo un proceso de negociación y articulación con sectores políticos y sociales y económicos en el país, buscar activar el mecanismo del referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio en Venezuela no tiene ley, pero está establecido en la Constitución, en el artículo 72, y además tiene un reglamento emitido en el 2007 que pretendía complicar mucho el proceso. Sin embargo, los que promovimos la activación fuimos al riesgo de saber las dificultades que presentaba este reglamento. Un reglamento que establecía primero un 1% de la recolección de firmas para poder validar la organización que solicita el revocatorio. Después, un 20% de firmas o de expresión de voluntades, como se denomina constitucionalmente, para activar el revocatorio, y después es que vas al revocatorio y tienes que sacar más de la cantidad de votos que sacó el candidato electo, en este caso Maduro. En el 2018 teníamos que sacar más de 6.3, 6.4 millones de votos para poderlo revocar. Toda esta ingeniería del sistema reglamentario establecido por ellos mismos en el 2007 fue vulnerado en el momento en que hacemos la solicitud, y al hacer la solicitud eliminan el primer paso, cosa que nos sorprendió porque eso aparentaba facilitar el proceso de activación del revocatorio. No tener que solicitar el 1% implicaba que de una vez íbamos al 20%, y pues generó una alegría parcial que no duró mucho tiempo, porque inmediatamente después, aún a pesar de que el reglamento establecía que debía hacerse una publicación del registro electoral para validarse en 60 días y que teníamos la posibilidad de tener 15 días mínimo para poder difundir los puntos de recolección de las expresiones de voluntades de la gente para poder activar el referéndum revocatorio, ellos un viernes publican el cronograma y el miércoles siguiente, o sea, 48 horas hábiles después de publicado el cronograma para la recolección de voluntades y el cronograma general de el tema del revocatorio, ya instalaron las máquinas, escogieron los puntos, escogieron 1.200 puntos a nivel nacional, cuando en Venezuela hay 47.000 centros electorales, cuando en Venezuela la necesidad de la posibilidad de activar un proceso electoral en donde por lo menos tienes tú que recoger el 20% de la expresión popular, implicaba el hecho de tener un proceso que podía ser de 1, 2 o 3 días. En el 2016 hubo un intento de activación del referéndum revocatorio que también fue abortado en la primera fase de recolección del 1%, porque fue judicializada las firmas. En aquel momento eran unas planillas y había que recoger firmas, y estas firmas fueron anuladas y fueron objeto de una contraloría por parte del Estado hacia la ciudadanía, que esta vez no aplicó, sino que por el contrario pretendieron simular, colocar una serie de facilidades para la recolección de la expresión de voluntades, pero dieron 48 horas hábiles para que esto pudiese suceder en cuanto a la información a la gente, y además dieron 12 horas con una cantidad de centros colocados, además de máquinas que fueron colocadas en organismos del Estado como las jefaturas o centros de operaciones de colectivos o centros de operaciones de grupos como el ELN en el estado Apure, por ejemplo. La búsqueda además de que hubo una amenaza previa por parte del vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, de que
Aquí todo el que firmara o todo el que expresara su voluntad, ellos tenían acceso a poder verificar el nombre y el apellido de quien lo hiciera, para tomar, amenazando, amedrentando el hecho de que esto pudiese ser así, como consecuencia de una experiencia previa que hubo en Venezuela de algo denominado la lista Tascón, que es una experiencia en donde al hacer la recolección de firmas para la activación del revocatorio a Chávez, esta lista se hizo pública y esto fue utilizado para votar a gente de la administración pública, para no poder acceder a créditos, para amenazarlos en relación a acceso de alguna serie de servicios públicos. Y esta vez, esto tiene una medida cautelar tomada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que prohíbe a Venezuela volver a hacer este ejercicio de publicación para el sometimiento al escarnio público a quienes solicitan la activación del referéndum revocatorio. O sea, violando y amenazando y generando todas unas condiciones negativas. Por supuesto que quienes promovimos el evento nos negamos a participar en la recolección montada por parte de ellos en 48 horas hábiles de estas expresiones de voluntades. Y en este momento nos encontramos en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, la máxima instancia del Poder Judicial en Venezuela, solicitando la anulación del acto. Por supuesto sabemos lo que va a pasar. No dejamos igual de actuar con la institucionalidad del caso para después apelar a la Corte Interamericana e incluso asistir a la Corte Penal Internacional en relación con la violación flagrante de los derechos humanos. Pero en conclusión, lo que podemos ver es cómo ellos, utilizando los mecanismos aparentemente formales de la facilitación de los derechos, al final tergiversan, se burlan de la gente, generando procesos que son absolutamente imposibles o inviables de desarrollar, en función de decir, bueno, nosotros le dimos la oportunidad de que ustedes decidieran y fueron ustedes los que decidieron no participar. Un poco en contraste además con todas estas condiciones que se van generando en estos países de condición absolutamente autoritaria que van avanzando progresivamente hacia el totalitarismo. Gracias, Valentina. Muchas gracias, Nickmer. La verdad que es muy interesante conocer la experiencia que ha habido en Venezuela al respecto de esto, porque tiene bastantes puntos en común con lo que puede pasar o está pasando en Cuba, y quizás eso es lo interesante de hacer este intercambio entre Eloy y Joana como autores de este informe y con vos. Así que si les parece, si no quieren hacer una intervención más Eloy y Joana al respecto, pasamos a las preguntas de las y los participantes que están conectados en este momento. Si tienen alguna pregunta, algún comentario o una intervención que quieren hacer, lo pueden hacer por escrito o pueden abrir su micrófono para consultarle a los panelistas. Veo que ahí se han podido conectar algunos desde la isla que estaban con problemas. Nos dicen que está mal la conexión.